Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica. Vamos a conversar de inmediato con Vladimiro Mujica, vicepresidente de esa organización y vicepresidente también de Ciudadanos Venezolanos en el Mundo. Un movimiento que ha surgido por iniciativa de muchos dirigentes políticos, empresariales, académicos en el exterior. Y este movimiento, de alguna manera, para mí tiene claridad meridiana con respecto a lo que debería ser el proceso de primaria en una encrucijada como la que está viviendo Venezuela hace 25 años. Y no es jugar a la politiquería, sino a la política verdadera, doctrinaria, resoluta y con convicción auténticamente americanista, porque es que Venezuela en América Latina ha jugado históricamente un papel importante desde Bolívar hasta los años 80. De allá en adelante, pese a que estábamos en democracia, se desvirtuaron mucho los caminos y llegamos a lo que estamos hoy. Pero es momento de que reconozcamos que tuvimos momentos estelares y que para recobrarlos, bueno, hay que ir a un juego de oportunidades con más claridad, con más convicción, con más precisión, eh, con más voluntad. Y yo siento que muchos de los protagonistas o preprotagonistas de la primaria andan en una dispersión conceptual que no se termina de entender frente a una crisis tan aguda como la que estamos viviendo. Y yo sé que ustedes pues han exigido eso, unificación imperiosa. Han hablado con la comisión de primaria, están de alguna manera comunicándose con ellos permanentemente y ofreciendo una solución para 4 millones de venezolanos que pudieran estar afuera como factor decisivo. Pero ni los partidos políticos que auspiciaron la comisión de primaria, ni la comisión de primaria hasta ahora, nos han dejado entrever que hay una formulación idónea para que se alcance ese objetivo. Yo sé que ustedes se dirigieron a la comisión como Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo y no sé si han tenido respuesta o no sobre ese particular. Así que, Vladimiro, aclárame un poco eso como vicepresidente de Benamérica y de la comisión que representas tú. Bueno, mira, otra vez, Antonio, gracias por la invitación a estar aquí contigo y con tu audiencia. Mira, yo lo primero que querría apuntar es que yo todavía no paso el puente de equiparar lo que han estado haciendo algunos partidos políticos y algunos, aparte de la dirigencia política, con lo que ha estado haciendo la Comisión de Primaria. Creo que la Comisión de Primaria todavía hay que darle un espacio para que decida lo que consideran que deben decidir y cumplan lo que ofrecieron que iban a hacer. O sea, yo quisiera realmente dejar ese espacio abierto y no actuar allí de manera prematura, porque, bueno, hay demasiado en juego y no quiero que nosotros hagamos, me refiero ni al MSBM ni a Benamérica, De agua ninguna de las fiesta. organizaciones. No Yo creo no que quiero que nosotros hagamos lo que criticamos con mucho énfasis, pues que en Venezuela se pasa de héroe a villano en un abrir y cerrar de ojos. Y eso es una de las cosas que más dañan el espíritu, que ahí vimos lo que pasó recientemente con Guaidó, cómo se dividieron las fuerzas entre que lo atacaban inmisericordiamente y que lo defendían a todo evento. Entonces, pero más allá de eso, está el tema de que nosotros hemos venido insistiendo de que hay que hacer un esfuerzo muy importante por tratar a los venezolanos fuera de Venezuela, y a los venezolanos que están en Venezuela en igualdad de condiciones. Y eso es lo que volvemos a repetir hoy en esta nota que te envié yo hace rato, una carta abierta pues, a la Comisión de Primaria, insistiendo en que, dado que ya se aceptó que la diáspora iba a ir al proceso de registro ciudadano y de primaria sin la participación del CNE, no es fácil responderse la pregunta de por qué eso no se puede hacer en Venezuela. ¿Eh?
y no es fácil responderla, sobre todo cuando uno ve que parte de la argumentación para ir con el CNE tiene que ver con no deteriorar la confianza en el voto. Y lo que nosotros decimos es, la confianza en el voto se puede fortalecer si tú sales de una primaria hecha de manera independiente del CNE y demostrando que el CNE había dejado sin atención a más o menos 10 millones de venezolanos y sales de la primaria exigiéndole al CNE que cumpla con su deber. Eso es muy distinto a que eso se lo acepte diciendo, bueno, es el mejor universo que tenemos, hasta cuándo vamos a estar esperando las reglas perfectas. Yo no creo que aquí se trate de esperar reglas perfectas. Aquí se trata de reclamar lo que nos corresponde reclamar y entender que a la hora de la obra habrá que aceptar compromisos políticos, porque así es la política, pero no entregar condiciones prematuramente, no entregar espacios prematuramente, porque entonces lo que ocurre es que el régimen, como se lo ha visto más veces, bueno, ya ad infinitum, en el caso de México, en otros espacios, el régimen saca concesiones muy importantes y luego no entrega absolutamente nada a cambio. Pero Ahora, no el asunto. pero fíjate, yo observo que el problema está en que hay algunas organizaciones que se plegaron a la iniciativa de las primarias, pero haciendo cálculos equivocados y haciendo cálculos dentro de lo que ha sido la política tradicional de arreglos, acomodos y consensos entre partes, pero no entre el todo. Entonces, como el planteamiento que ustedes han hecho a través de Benamérica y de ciudadanos venezolanos en el mundo, ustedes no le han puesto sello partidista y me parece muy razonable, porque lo que se quiere es que los venezolanos se unifiquen en relación a lo que el voto significa para rescatar la democracia. ¿Okay? Yo siento que ustedes pudieron, así como se comunicaron con la primaria, haberse comunicado y haber hecho una conferencia en común con cada uno de los aspirantes para poder calibrar y al mismo tiempo exponerle dónde y en qué se fundamentan estos razonamientos que ustedes han manejado. Esa reunión no se ha dado. La comisión de primaria, en cambio, los está llevando hoy o mañana, no sé Sí. cuándo, a la Universidad Católica Andrés Bello, a un Sí, sí, debate para pero mira exponer. tú, esa reunión que tú estás indicando no se ha dado no porque nosotros no hayamos tomado la iniciativa, nosotros los invitamos hace ya más de varios meses y la respuesta fue sí, 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 sí respondieron algunos, no quiero entrar en detalle, pero fíjate que eso que tú dices es muy importante. El, Hay gente que está proponiendo, bueno, que la comisión de primaria tiene que tratar de establecer que se dé un compromiso público de reconocer al ganador de la primaria y que además cada candidato presente por así decirlo, su plan de gobierno, lo que hará el día de más uno. ¿Cuál es el problema con todo eso? Que lo que no está claro en Venezuela en ninguna dirección es cómo llegar al día de. Y hay mucha gente pensando, aquí tenemos estos grupos de lo que vamos a hacer el día de más uno. Y el problema es que el llegar al día de requiere combinar muchas cosas que en este momento no se están combinando. Una de ellas era, por supuesto, la unidad de la oposición, claro que sí, pero otra es una que tú has tocado muchas veces y que ya no la has tocado últimamente, ahora soy yo quien te lo va a recordar a ti, que es que toda esa movilización espontánea popular que se está dando, esa movilización necesita liderazgo político. Esa movilización necesita, lo que tú me preguntaste, lo que tú me dijiste a mí muchas veces, yo te dije, no, yo no creo que eso va a trascender la barrera de convertirse en un escenario de desobediencia civil porque no tiene dirección política. Y mientras no la tenga, esa barrera no se salta. Esa barrera se salta de dos maneras. Porque tú la construyes o porque se produce un escenario de violencia, de desorden, etc. Entonces pasan muchas cosas que es imposible predecirlas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí hay otro espacio, más allá de solamente que los partidos expresen su voluntad de ir unidos, etc. La pregunta clave es cómo hacemos para llegar al día de, es decir, cómo se utiliza la primaria, cómo se utiliza
la votación de 2024 para minar las bases del régimen, no para perseguir ese no es el punto, no es para perseguir a otros venezolanos, no, es para que el régimen acepte que está en una situación en la cual tiene que tener en cuenta la opinión del pueblo y no la tiene, ¿ves? Entonces, para llegar a ese punto, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que hemos hablado también con la primaria. Es muy fácil decir, el régimen está en contra de las primarias. Y yo digo, no, el régimen no está en contra de la primaria, perdón. El régimen está en contra de una primaria chucuta, perdón, que es una primaria que no sea chucuta, porque la primaria chucuta es la que le da el candidato ideal al régimen. Entonces, si tú le das el candidato ideal para que Maduro gane, ningún problema, esa es la primaria chucuta. Una primaria amplia, de la cual se salga fortalecido, con quien sea, si el caso vamos, con quien que se salga fortalecido y que realmente tenga carácter disruptivo, esa es la primaria a la que el régimen está opuesto. Entonces no es una primaria genérica a la que el régimen está opuesto, ¿no? De hecho, hay una que le conviene tremendamente, que es la primaria Chucuta. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema de la unidad o no unidad hay que calibrarlo en función de la fuerza que tiene el adversario. Tú te unes o no te unes, bueno, si tú eres, a mí me gusta el ejemplo de las hormigas y el oso hormiguero. El oso hormiguero mete la lengua o mete la trompa en el hormiguero y come hormigas a montones. Si las hormigas se trataran de unificar, entonces, bueno, se tendrían que unificar contra un monstruo, es decir, que tendrían que hacer muchas cosas para desairar y contravenir a los hormigueros. Entonces, bueno, el régimen es un oso hormiguero y pasa y come, come, come y no hay manera pues de ponerle coto al apetito sin fin de poder, en este caso no de hormigas, de poder, ¿no? No, y más que de poder es de protección, porque ¿sabes qué? En el régimen, yo creo que hay conciencia clara de que ellos ya tienen su futuro, de alguna manera, asignado por un juicio universal. Ya lo saben, ya lo saben. En consecuencia, sobre ese particular, también habría que hacer una labor, poner y poner y poner en evidencia frente a la comunidad que se va a pronunciar de que ese régimen se acaba, quiéralo o no, y haga las maniobras y trampas que haga. En consecuencia, lo que tenemos que unificarnos en función de un futuro con un programa de gobierno coincidente, construido y elaborado entre todos. Por eso yo te hablaba de que, así como la comisión de primaria está haciendo el trabajo que le corresponde de aglutinarlos para firmar una especie de pacto en función del candidato que se escoja, yo creo que también los grupos no políticos, pero sí con la credibilidad y el reconocimiento debido, tienen que de alguna manera orientar las tomas de decisiones con respecto a la estructuración de esos programas de gobierno a futuro, porque no podemos vender solo discursos, tenemos que vender un programa coherente que garantice que es distinto a lo que tenemos hoy y que nos vamos a inspirar en lo que tuvimos alguna vez y mejorado. ¿Por qué? Porque la gente que está afuera hoy en el ámbito profesional, en comités de trabajo, en grupos elaborando planes y programas, fueron los que alguna vez nos entregaron el éxito que Venezuela tuvo en materia siderúrgica, en materia petrolera, en materia de finanzas, en materia de academia, y están afuera. Y sin ellos, ninguno de esos candidatos, por muy letrado que se presente frente al elector, va a convencer porque no tiene nada distinto que ofrecer. Tiene que decir que él va a trabajar en función de rescatar a Venezuela con los que están adentro y con los que están afuera. Y si tú logras que todos esos candidatos que están participando en la primaria se cohesionen en la valoración de ese aspecto, yo creo que estamos logrando algo distinto. Por eso yo digo, ¿por qué ustedes no convocan en América, Movimiento Ciudadano del Mundo, a esos candidatos para persuadirlos de que si no deponen los personalismos absolutos que muchos tienen y se van a las aproximaciones, ganamos más? No, yo creo que tú tienes razón conceptualmente. Lo que tú propones yo no lo veo porque no hay la disposición realmente a hacer una cosa de ese tipo en este momento. Es porque el asunto es que no se termina de entender que ese tema de poder hacer converger los esfuerzos, de armonizar las visiones e inclusive
de tratar de incorporar en eso lo que pudiéramos llamar el chavismo disidente, apuntándose a la reconciliación del país. Eso es indispensable, pero se interponen los juegos de poder, los juegos personales, y los venezolanos no terminamos de aprender, esa es la verdad del asunto. Entonces, tú tienes razón en todo lo que estás diciendo. Y sin embargo, yo creo que tiene que pasar, desafortunadamente, van a tener que pasar más derrotas y más desgracias para que realmente nuestro liderazgo entienda que no se puede seguir haciendo ese juego. Es decir, que en algún punto hay que llegar, bueno, otro de mis ejemplos favoritos el general de Gaulle el general de Gaulle y su combate contra el nazismo y los nazis. Allí no había ningún acto unitario en la acción de Gaulle, ahí había un acto de decisión patriótica y de decisión de enfrentar a los nazis, porque Francia estaba dividida, profundamente dividida, entre otras cosas en grupos que estaban en convivencia sumisa con los nazis. ¿Ves? Entonces, ese punto de convergencia a la de Gaulle todavía no llega en Venezuela. Y es indispensable llegar porque si no, no tenemos ningún chance frente a esta gente. Sí. Pero tú tienes un ejemplo en Venezuela que de alguna manera fue aleccionador y todavía es ejemplo para muchas democracias de América Latina. Y fue el pacto de Punto Fijo. Claro, eran menos grupos políticos, eran menos grupos partidistas, pero eran dirigentes que venían justamente muchos de la diáspora, inclusive muchos expulsados, extraditados y todo lo demás, pero claro, se conjugaron en una iniciativa de país. Y eso es lo que no quieren entender pero ahora los mira, grupos mira, José políticos de Antonio, hoy. mira, para que tú veas cómo son las cosas históricas. El pacto de Punto Fijo es, como tú dices, un pacto de iniciativa del país, pero no fue un pacto unitario, porque el pacto de Punto Fijo dejó expresamente a unos, dejó afuera, a unos que habían tenido una participación muy importante en contra de la dictadura de Pérez Jiménez, que fueron los comunistas, y los dejó afuera en buena medida por la decisión de un líder como Betancourt, que entendió que tenía pues una posición indoblegable, en el sentido de que ellos no podían formar parte de ese espacio de recuperación. Entonces, fíjate, tú estás tocando un punto muy delicado. El pacto de recuperación de la nación no necesariamente es equivalente a un pacto unitario global, puede ser un pacto que tenga otra motivación y que se empiece a mover. La gente que da, como ejemplo, el pacto de Punto Fijo, dice que ese fue un acuerdo nacional, sí, fue un acuerdo nacional y dejó de lado a los comunistas que habían hecho muchas cosas en contra de la dictadura. Bueno, pero si tú me buscas ahorita a un chavista exitoso, yo te digo, inclúyelo en el pacto. El problema está en que aquí hay que discernir muy bien dónde están los talentos, hablando de talentos. Lo que yo te digo es que el pacto Punto Fijo dejó de lado a un grupo que había tenido una participación muy activa en contra del dictador. No fue que dejó de lado a los del dictador, que es lo que tú me estás diciendo ahora. Deja de lado a los chavistas. Bueno, ese es otro punto, ¿ves? Pero claro, no son circunstancias equivalentes. Te lo estoy diciendo porque en la medida en que uno conoce cómo fue la historia de las cosas, y yo sé que tú las conoces, entonces tú te das cuenta de la enorme complejidad. Pero hay un tema que no se puede dejar de lado, que es que el régimen en este momento no tiene absolutamente ninguna razón para entregar nada. Tiene una situación de inestabilidad en el país por las cosas bueno, que hemos estado viendo de los reclamos por reivindicaciones salariales y porque no las pudo atender en buena parte por el acto del latrocinio pues, de la ISAMI y compañía, que impidieron pues, que Maduro pudiera tener lo que necesitaba. Sí, pero también nosotros consentimos que se nos politizaron las Fuerzas Armadas. Sí, por supuesto. ¿Entiendes? Y ahí es donde está el grave problema que estamos viviendo hoy día. Bueno, pero recuerda que las Fuerzas Armadas, la historia de la alianza con la Fuerza Armada es algo que tiene una historia muy larga en Venezuela. No, es que Venezuela fue eternamente militarista y montonera, y no ser democrática en los 40 y tantos años que estamos contando y que todavía pues, nos permite algunos recuerdos alentadores desde el punto de vista de la libertad. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, regresando a lo que nosotros
podemos o no podemos hacer. Nosotros hemos estado en toda la disposición de tener una reunión de las características que tú estás señalando. Lo único que te estoy apuntando son las dificultades intrínsecas a una iniciativa de ese tipo. Porque tú no tienes una convicción política de otro lado que es indispensable hacer eso, pues. Pero Y yo te voy a poner, yo te voy a poner a ti un ejemplo de la política inicial de la democracia. Cuando un gobernador, inclusive un alcalde, y el presidente de la República y los ministerios iban a diseñar una política X, se reunían con el sector privado, con las academias, con todas las instituciones que pudieran aportar iniciativas útiles y provechosas para ese proyecto. Entonces, en este momento, los candidatos de la primaria tienen que, de alguna, yo no he visto a ninguno de esos candidatos visitar a los gremios, a la academia, al sector privado de manera agremiada. Simplemente mensajes a García. Yo digo tal cosa sobre la empresa privada, la menciono, pero no me comprometo con ella, no trabajo de la mano de ella y ahí hay muchas ideas novedosas, ya probadas, una y otra también inspirada en las nuevas formas de hacer negocios, porque Venezuela lo que necesita es negocios. Si vamos a ser un país capitalista, como lo fuimos, y no comunista, definitivamente tenemos que poner de manifiesto esas formulaciones en cualquier escenario, sea el que sea donde tengamos la oportunidad de expresarnos. Si hoy lo van a hacer en la Universidad Católica Andrés Bello, estos partidos que aspiran a reemplazar al régimen, ¿por qué no lo pueden hacer frente a las organizaciones como las de ustedes para debatir temas que les sirvan a ellos? no, es que, te insisto, yo no digo que no lo puedan hacer, no es solamente que no lo puedan hacer, sino que lo deberían hacer. Deberían hacerlo. Pero en este momento, ese tipo de política, como alguna gente le gusta decir, con P mayúscula, no es la política que se juega en muchos espacios de Ah, bueno, Venezuela. es otra cosa. Bueno, entonces, No es claro, culpa no es ni tu culpa ni mi culpa. tú tienes una manifestación de deseo que está perfectamente justificada y que se tropieza contra una realidad brutal que lleva por todos los caminos que estamos diciendo, que no termina por concluir en un movimiento convergente que le presente realmente un reto al régimen. Esa es la verdad del asunto. Entonces, claro, mientras tú tengas eso no quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos, pero tú tienes que tener muy claro el que hay una decisión previa para hacer o no hacer A o B, y que todos estos espacios unitarios con frecuencia se dejan de lado porque es en esos espacios unitarios donde colapsan algunos nombres y se potencian otros, y la gente no quiere, muchos políticos no quieren ir a esos espacios. Entonces tenemos un grave problema, que es que tú tienes una fuerza muy poderosa del régimen, y enfrentado tienes a unos que no se terminan de poner de acuerdo entre ellos, Atomizados, entendiendo, los tenemos atomizados. atomizados, sin entender que si tú actúas hoy para desplazar al régimen, mañana puedes recomponer la democracia. Pero entonces no son políticos, no están actuando Tú como vas a políticos. tener tu perfil y bueno, eso no se va a hacer así. Entonces no están actuando como políticos, sino como Sí. mercaderes de su propia etiqueta y de su propia persona. Bueno, sí, yo no, No, yo sí eso le califico, pongo, yo sí me atrevo a calificar. yo tengo, yo soy un poco renuente a calificar, porque termina por no contribuir a la posibilidad de discutir, pero bueno, eso no tiene nada que ver ahorita. No, pero yo convengo con que ocasionalmente alguien se ponga en una posición testaruda, pero año tras año, periodo tras periodo, 50 años de política con la misma testarudez no me parece razonable en Sí, algunos dirigentes. Entonces no es sí, dirigente. La gente tiene que empezar a conceptuarlo como no es un dirigente pro-democrático. completamente. Así de ¿Qué simple. quiere que te diga? No quiero que me diga. No, es que esto que tú me estás diciendo es el clamor de mucha gente, es lo que mucha gente. Mira, que tiene un amigo tuyo, William No, es que Santana. William tiene que entrar luego después de ti. Ah, ok. Él es más el internacionalista William. Él va luego de ti. Lo que pasa es que las horas se montan. Porque te digo, yo tengo Bueno, una dinámica de producción hoy día, bueno, tú eres un hombre muy ocupado, no todos podemos ser como tú. igual que tú, que andas montado en un avión. Pero mira, Vladimiro, de verdad te agradezco mucho el tiempo de hoy. Tú sabes que Radio Victoria, con eso, con televisión, estamos empeñados pues, en esta alianza con ustedes en Benamérica.
de seguro. fortalecer la opinión pública en función de la libertad y la democracia, que es el único objetivo que nos mueve aquí. Si no, yo cerrara estos contenidos. No, no cierren nada. Sigue haciendo otra cosa. Bueno, entonces te me Bueno, cuidas cuídate, pues. mucho, cuidado con Tel Aviv por allá y toda esa gente, y Gaza, cuídate mucho, van a ser 3 meses donde tienes que estar, como se dice, moscatel. Bueno, Pero desde allá podemos seguir trabajando en función de la no, causa. seguro, 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 cuídate mucho. Cuídate, Dale. pues, un abrazo.